¿Está por ahí Fernando Serrano? No está. Bien, vamos a recordar que hemos estado haciendo las anteriores clases. Estamos en diseño de vigas sismo-resistentes en pórticos especiales. Entonces, habíamos visto algunas limitaciones geométricas, ¿no? Y también podemos hablar un poco, tal vez, de los materiales, pero antes creo que vamos a hablar sobre el refuerzo transversal en vigas. Creo que estábamos en el refuerzo transversal en vigas, ¿no? Entonces, para completar la clase anterior, tenemos que ver que el refuerzo transversal en vigas se trata de los estribos sísmicos que llaman que es un estribo cerrado, ¿no? Entonces, no sé si hemos dibujado acá. Los estribos sísmicos son anillos cerrados, ¿sí? Como les he explicado, creo ya, el auxiliar, que tienen unos ganchos donde estos ganchos generalmente tienen que tener, creo que son 6 veces dB o 7 centímetros. Estos ganchos tienen que tener esta dimensión, ¿no? A partir del corte, ¿no? Estos son los ganchos que se deben usar, porque en realidad los estribos, van a ver ustedes que tienen un trabajo muy importante en las vigas, el trabajo del sismo. También la norma creo que dice que podemos usar, si no se puede, con grapas, ¿sí? Aquí creo que es más o menos así. Un gancho, bueno, esto es gancho, no es así, gancho de 90 grados, ¿sí? Y con un gancho de 135 grados así, ¿sí? Y el otro encima que vendría más o menos así. Bueno, entonces recto esto. O sea, se puede superponer esto y más o menos cumple con el mismo objetivo. Aquí están los ganchos de 90 grados, ¿no? Esto se llama una grapa y este se llama en realidad ya no es un estribo, ¿no? Sino es uno en U, se puede colocar acá. Estos son los famosos estribos que trabajan acá. Y tienen que estar colocadas a esta distancia y en alguna parte dijimos que el estribo tiene que ser por lo menos 8 milímetros. Entonces, fíjense, acá ya nos está diciendo que deberíamos usar phi de 8 cada 10 centímetros, si se da. Pero solamente una distancia 2 veces D. A partir de acá ya no hay el problema de la rótula plástica. Aquí se ponen los estribos en base al esfuerzo cortante normal, ¿no? Esfuerzo cortante normal. Bien, ahora, ¿por qué se coloca los estribos tan seguidos y con tanta cantidad en esta parte? Es justamente para que se forme la rótula plástica. Y aquí vienen, pues, los esfuerzos cortantes inducidos por el sismo.
Entonces ahora vamos a hacer acá el cortante, se llama cortante inducido por el sismo. Y esto, según la norma, dice que el cortante, vamos a llamar así, B sub E, por el sismo, dice que tiene que ser igual al momento probable resistente en A, perdón, aquí vamos a hacer, momento negativo resistente en A, más el momento positivo probable resistente en B sobre L y más QU por L medios. Este momento tiene que ser mayor al momento de cálculo. ¿Y por qué hay esta fórmula? Esto tendría que ser, vamos a, mejor para que se entienda. Esta parte es muy importante. Esto vamos a decir, por ejemplo, en A. ¿Sí? Y aquí tenemos el momento inducido por sismo en el apoyo B. ¿Sí? Que sería al revés, sería el momento negativo probable resistente en B más el momento positivo probable resistente en A, esto es B, ¿no? Sobre L más QU por L medios. Y esto tiene que ser también mayor al cortante en A y esto mayor al cortante último en B. Bien, ¿de dónde sale esto? Vamos a explicar. Si tenemos acá una viga sometida esta vez a cortante, ¿sí? Donde está aquí el apoyo A y el apoyo B. Vamos a considerar primero el sismo en este sentido, ¿sí? E. Entonces, acá seguramente el nudo se va a cambiar y va a ser esta, pues, va a ser esta, más o menos así, ¿no? O sea, este nudo sigue siendo perpendicular, pero ha rotado y este otro nudo ha venido por acá. Entonces, acá tenemos el momento negativo, probable resistente en A, y aquí tenemos, como esto es al revés, este es el momento positivo probable resistente en B, ¿sí? Como acá están viendo. Estos momentos probables resistentes que ocasionan el cortante, estos momentos probables resistentes se da en el caso en que sería, en el peor de los casos se dice, fíjense, si estos momentos probables resistentes fueran los más grandes, sería, digamos, el caso más desfavorable para resistir el corte. Pero vamos a explicar esto. ¿Por qué son probables resistentes? En el otro extremo, esto sería para el cortante inducido por el sismo en A. O también, si quieren, pueden ser a la izquierda, ¿no? Esto sería a la izquierda y esto sería a la derecha. A la izquierda, B a la derecha. En el otro caso, cuando el sismo cambia de sentido, tuviéramos también acá otra vez A y B, y el sismo cambia de sentido y sería así. ¿Qué ocurriría aquí? ¿Qué ocurriría con lo mismo vendría el nudo más o menos acá y el otro nudo aquí, y esto sería aproximadamente así y así. Este nudo ha rotado
y se ha desplazado. Igual este nudo ha rotado y se ha aplazado. Entonces acá, en este otro caso, esto es cuando el E es así y este otro es, el E es en el otro sentido. Entonces acá tenemos el momento negativo probable existente en B y este sería el momento positivo probable existente en A. Y esto es L. Y la carga Q, podemos decir la carga Q sería así, ¿no? La carga Q sería esta uniformemente distribuida. QU. Entonces, fíjense, el cortante que se produce no solamente es por la carga isostática, que sería QL medios. También hay un cortante inducido por los momentos, que justamente son estos, momentos probables existentes en A. Pues acá habíamos visto que en una viga hay momentos negativos, momentos positivos, momentos negativos, momentos positivos. Esos son los momentos a los que me refiero, ¿no? Pero estos no son probables existentes, sino son momentos de cálculo. El momento probable existente, de acuerdo a las normas que vamos a hacer, M, el momento probable resistente, esto se llama el momento probable resistente. Entonces, estamos hablando de momentos probablemente dentro del campo de la probabilidad que podrían resistir lo máximo. Entonces, según esto, el momento probable resistente, por ejemplo, negativo en A, sería pues, normalmente debería ser así, ¿no? Phi por AS, FIE por D menos A medios. Sin, digamos, en el caso, digamos, un armado simple. Pero la norma dice, para que tenga probable resistente, esto tiene que ser 1. Phi tiene que ser 1. ¿Por qué? ¿Por qué consideramos 1? Este 0,9 es un factor de seguridad. Cuando phi es 0,9 es un factor de seguridad. Pero nosotros, en el campo de la probabilidad, este phi podría ser 1. Y así tenemos un momento mayor. Y para colmo, este FIE debería ser, dice, 1,25 de FIE. O sea, este FIE debería ser, vamos a poner aquí, rotura. O sea, el F de rotura toma más o menos el 25% más del FIE. Aquí me he equivocado. FIE. ¿De dónde viene esto y por qué? Miren, se dice que probablemente el acero, una vez que llega a la fluencia, dice que puede resistir más hasta romperse. Y ese más es justamente el carácter dúctil que tiene el acero, ¿no? Que puede ser 25% más de la fluencia. Entonces, esto se explica, no sé si ya lo hemos hecho, a ver, vamos a repasar, tal vez ya hemos explicado. Acá está. Entonces, el F de rotura es este, un poco más, 25% más. En el campo dúctil dice que, si nosotros consideramos esto, pongamos ahí,
Entonces, el F de rotura, aquí dice F de rotura, es más o menos 1,25 de FIE. Aquí se ve. O sea, quiere decir que el acero, cuando llega a la afluencia, todavía no se ha roto. Puede resistir en su estado inelástico, este es el estado inelástico, hasta llegar hasta 25% más y recién se rompe. Ese es el concepto de la rotura. Miren, yo he hecho he visto presencialmente estas prácticas. Lamentablemente en la carrera no tenemos la máquina de la prensa universal para romper aceros, ¿no? Es una prensa que he ido yo en varias oportunidades. En La Paz hay, ¿no? Ahí está el fierro, acá está la prensa, ¿sí? Una prensa. Y lógicamente hay una máquina que empieza a hacer esta tensión, esto está anclado. Entonces el acero se va estirando el acero. A grandes, esa es una fuerza, una máquina universal que estira. Cuando llega a su fluencia, aquí hay un manómetro y empieza a mover esto. Ese momento ha llegado a la fluencia, ha llegado acá y podemos marcar. Y seguimos estirando. Entonces el acero a partir de ahí empieza a fluir. Acá empieza a fluir. Y con desprendimiento de calor. Vamos a ver que aquí ya el fierro ya no es circular, se ha deformado y empieza a desprender calor así. Pero se sigue estirando. Deformación, se sigue estirando. Y seguimos estirando, estamos llegando por aquí. Y cuando llegamos acá, ¡pum!, se rompe. Eso es rotura. Eso se llama rotura. Entonces vean ustedes, de la fluencia a la rotura hay mucho trecho, hay 25% más aproximadamente. Tal vez inclusive aquellos aceros de poca resistencia pueden fluir más tiempo. Entonces, los aceros tienen que tener este concepto, ¿no? Y hemos visto que el acero menos resistente es más dúctil. En cambio, el acero más resistente, el acero, digamos, de alta resistencia, es casi muy poco dúctil. Entonces, nosotros tenemos que colocar acero para que cumpla con esta condición. Tenemos que demostrar. En sismoresistencia, tenemos que demostrar. Mire, un acero, por ejemplo, que tenga 5.000 o 5.600, este es un acero de alta resistencia. Este no tiene su FR, quizás sea 1,05 de FIE. No tiene ductilidad, porque es un acero de alta resistencia y es poco dúctil. En cambio, un acero que es poco resistente, por ejemplo, 3.800, posiblemente su F de rotura aproximadamente sea 1,40 de FIE. Así, cuanto menos resistente, más dúctil. Miren la diferencia. Pero aquí nos exigimos que sea 1,25. O sea, un acero 5.600 no es pues dúctil. No es dúctil. En base a eso, es que si nosotros consideramos que tenemos que poner un acero dúctil, entonces podemos hablar de este 1,25 de FIE. Por lo tanto, el momento poroidal resistente, negativo o positivo, ¿sí?, o positivo, tiene que ser, en vez de 1, tiene que ser directamente el AS por 1,25 de FIE por D menos A medios. Miren, no estoy tomando en cuenta la parte de la compresión, ¿no?, porque en la compresión no hay esto, ¿no? No hay esto. Entonces, directamente se hace así, ¿no?
Y este sería el momento probable descendente. No se olviden que este acero, si esto es acero, pues esto es positivo. Si es negativo, este es el negativo. O sea, ¿qué son esos aceros? Son los aceros que colocamos acá. El acero en tracción, el acero en compresión. Esto es en el A. Y este es el otro acero en B y el otro acero. Pues con estos aceros podemos calcular los momentos probables descendentes en A y en B, o en el lado izquierdo y en el lado. No se olviden entonces que las fuerzas cortantes pueden ser diferentes. En el nudo A puede ser diferente al nudo B. Todo depende de estos valores. Momento negativo en A y momento positivo en B, más o menos así cruzado. Y en el otro lado al revés, el momento. ¿Y esto de dónde sale? Ustedes han visto que les he mostrado. Sale de este diagrama, de este diagrama. Acá están viendo ustedes el cortante. Y eso también se ha mostrado el auxiliar cuando ha hecho correr una viga sometida a sismo, ¿no? Entonces, verán ustedes que este cortante es mucho mayor que el que sale de cálculo, porque son momentos o cortantes un poco, digamos, en el campo de la probabilidad, que pueden ocurrir o que no pueden ocurrir, pero estamos tomando lo peor. Y hay algo más, y es el aporte del concreto. ¿Ustedes se acuerdan en hormigón armado qué es el phi por BC? Es el cortante que resiste la viga sin refuerzo para corte. ¿No? ¿Se acuerdan? Esto es lo que aporta el concreto. Y ustedes han visto que phi por Bn es igual a phi por Bc más phi por Bs. Entonces, este es la parte que aporta el concreto y esta es la parte que aporta los estribos, digamos, o el acero transversal. Y eso, y la suma de los dos es phi por Bn. Y de acuerdo al principio sabemos que phi por Bn, o acá, que esto tiene que ser mayor o igual al BU de cálculo. Y en este caso, y en nuestro caso, tiene que ser BE, inducido por el sismo. Vamos a esto, ¿no? Aquí vamos a poner BE es el cortante inducido por el sismo. Por eso tiene la letra E. E en el nudo A o en el lado izquierdo, BE en el nudo B o en el lado derecho, para distinguir, ¿no? El izquierdo con el derecho. ¿Sí? Entonces, jóvenes, acá hay una cosa importante. ¿Y cuál es lo importante? Fíjense ustedes, si aquí se formara una rótula plástica, probablemente quiere decir que el concreto se ha fisurado. Entonces, en este caso, el phi por BC debería ser 0, porque está fisurado en la rótula plástica. Y justamente ahí es donde ocurre
el núcleo de corte a una distancia D del núcleo de corte. Entonces, en esta partecita nomás, el concreto no aporta al cortante, en esta partecita, en estos 2D, porque más allá, como no hay fisuramiento, sí hay el phi por BC. Entonces, solamente sería esta zona en conflicto. Sí. Lógicamente al otro lado también, ¿no? Igual. Entonces, normalmente se considera el phi BC medios, o tal vez se toma, en algún caso, se toma la mitad. Un medio. La mitad. Este es cuando cumple con alguna condición. Ahora vamos a leer, creo que esto ha cambiado un poco. Vamos a leer esto que estamos diciendo en la norma. Vamos a ver qué dice la norma. Estamos hablando de los estribos, ¿no? Resistente a cortante. Acá está, justo está. Dice así, dice, el refuerzo transversal en los lugares identificados donde ocurre la rótula plástica debe diseñarse para resistir un cortante suponiendo BC0. Dice, donde ocurran simultáneamente A y B. ¿Y qué es A? Dice A, la fuerza cortante inducida por el sismo, calculó de acuerdo a la 18651, que es por acá, ¿no? El momento probable resistente, ¿no? Representa la mitad o más de la resistencia máxima al cortante requerida por esa zona. Seguro que va a ocurrir. La fuerza axial de compresión PU, incluyendo los efectos sísmicos, es menor que esto. Seguro que va a ocurrir. Entonces, fíjense, si ocurre A y B, BC tiene que ser 0. Y aquí habla de los momentos probables resistentes, que son las fuerzas de diseño. Dice, la fuerza cortante de diseño BE, inducida por el sismo, debe determinarse a partir de las fuerzas en la parte de la viga comprendida entre las caras de los nudos, y se debe suponer que en las caras de los nudos localizados en los extremos de la viga actúan momentos de signo opuesto, correspondientes a la resistencia a flexión probable. Y además que la viga está cargada en toda la luz con cargas gravitacionales mayoradas. Entonces, eso es lo que yo estoy aplicando, ¿no? Eso es lo que yo estoy aplicando acá. El cortante inducido por el sismo dice que tiene que ser momentos probables resistentes de signos opuestos, aquí menos y aquí más, en A. Y en B, aquí menos y aquí más, ¿sí? Y además, la carga gravitacional, o sea, el cortante que nos produce la carga gravitacional, QU. A eso se refiere, ¿no? Ahora, los momentos probables resistentes, tal vez aquí no está bien explicado, MPR, ¿dónde está acá? Aquí están. Se debe determinar al menos 1,25 de FIE para el refuerzo del refuerzo longitudinal. 1,25 de FIE del refuerzo longitudinal. Y además en alguna parte dice que phi, lógicamente en el caso más probable tiene que ser 1.
Por alguna parte dice acá, pero 1.25 de FIE. Entonces, ahí les he explicado que un momento probable es cuando el coeficiente de minoración hay que eliminarlo, pues, para que sea más grande. Y el F tiene que ser 1.25 de FIE. Estos son momentos dentro del campo de la probabilidad. Entonces, de ese modo es que vamos a obtener que este cortante va a ser mucho mayor que el cortante de cálculo. Ahora, hemos dicho, si este cortante es mayor que la mitad de esto, ya es B0. O la fuerza axial. Aquí no es, la fuerza axial casi no existe, ¿no? Una fuerza axial no hay. Entonces, lógicamente, aquí estamos viendo que para decir B es 0, tiene que ocurrir A y B simultáneamente. A es que la fuerza cortante inducida por el sismo sea la mitad o más de la resistencia máxima cortante requerida en esas zonas. Con seguridad que es mucho más, ¿no? Y además que la fuerza axial de compresión sea menos que esto. Casi, en realidad no hay fuerza axial, o hay muy poco. Entonces, siempre va a ocurrir A y B. Si no ocurriera A y B, acá falta decir que BC sería la mitad, ¿no? El BE sería la mitad. O sea, me falta nomás decir acá, a ver, si BE es mayor que BU medios, sería A, y B sería si la carga axial PU es menor a 0.20 de F', ¿qué dice acá? Por AG. Por AG, el área gruesa de la sección. Si ocurre esto A y B, entonces aquí podemos decir que BC es 0. BC es 0. Esto es 0. No aporta nada. En cambio, si no cumple con A o B, entonces posiblemente el phi por el BCE se podría tomar la mitad, dice, la mitad. Ni siquiera 1, ¿no? Sino la mitad. Si es que no cumplimos con A ni con B. Pero van a ver ustedes que en un pórtico especial siempre se cumple esto y también siempre se cumple esto. Entonces, generalmente BC es 0. Entonces, este aporte es 0, no hay. Por lo tanto, acá podemos decir que phi por BE, por BN, no. Entonces aquí, BE, ahora sí, phi por BS tiene que ser mayor o igual a BE. Esta es la condición. O sea, quiere decir que el cortante que tomamos con los estribos tiene que ser mayor o igual al cortante inducido por el sismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está por ahí Fernando? Bueno, jóvenes, esta parte de cortante es muy importante en las vigas sismos resistentes. Tal vez lo más complicado y complejo es esto. Por eso que aquí ya nos están diciendo que deberíamos usar cualquier cantidad de acero como refuerzo transversal, porque tenemos que cumplir con estas condiciones y el concreto no nos ayuda. Entonces tenemos que cubrir con puro BS. Solamente quiero decirles que
BS hay un límite también. Ustedes saben que BS es AB por sobre S por FY y por D, ¿no? Este es el aporte. Si quieren con phi, también con phi igual, ¿no? Esto es el cortante que toma los estribos perpendiculares. ¿Se acuerdan de esta fórmula del hormigón ahumado, no? AB sobre S, FY. Pero también la norma dice que BS no tiene que ser más que 2.1 por F'C por BW y por D. Este es el límite. O sea, no podemos hacer resistir con refuerzo transversal cualquier cantidad. Aquí hay un límite. Ese es el límite, ¿no? 2.1 por F'Sb. Entonces quiere decir que el acero también hasta por ahí no más, ¿verdad? Solamente hasta por ahí. Entonces, verán ustedes, jóvenes, que es posible que esto que hemos puesto, phi de 8 cada 10 centímetros, ¿no? Acá podemos decir phi de 8 cada 10 centímetros, ¿no? Es una longitud 2 veces D. Tal vez queda muy chico al cortante que nosotros estamos haciendo. O sea, tenemos que verificar si evidentemente va a cumplir esto o no. Pero aquí la norma nos dice, no pongan menos que esto. No hay menos que esto. Entonces, tal vez nos salga inclusive 10, ¿me entienden? Todo depende de los cálculos. Entonces, acá lo que falta es hacer una práctica, jóvenes, donde tengamos que usar valores, creo que ya tiene Fernando, valores de momentos negativos en A, momentos positivos en A, momentos negativos, y con esto vamos a calcular el acero longitudinal y el refuerzo transversal. Y ahí vamos a tener, realmente es el concepto cabal de lo que es el diseño de una viga sismos resistente. ¿De acuerdo? Entonces, hemos hecho toda la teoría, aquí lo que falta es la práctica. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Solamente aclararles que todo esto es solamente hasta aquí. De aquí a allá, ya no nos interesa esto, simplemente aquí, de aquí a allá, lo que resulta es del cortante normal, ya no inducido por el sismo, ¿no? Cortante normal. O sea, el BU, que sale de cálculo. De aquí a allá podemos poner estribos en base al cálculo. Solamente esta zona sería la zona crítica que dice cortante inducida por el sismo. Lógicamente acá falta pues una práctica para diseñar vigas sismos resistentes, que es para mí un tema muy importante en antisísmica. Si sabemos diseñar vigas sismos resistentes en pórticos especiales, yo creo que con eso hemos cumplido. Porque les quiero adelantar, en columnas no hay mucha exigencia, porque las columnas no tienen nada que ver la ductilidad ni la rótula plástica, ¿no? Las columnas se diseñan en forma normal, como si fuera un hormigón normal, pero sí, columna fuerte, viga débil. Hay que cumplir algunas condiciones, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver qué más viene por acá. Esto es en columnas. Columnas de pórticos especiales resistentes a momento. Entonces, la próxima clase, si con Fernando preparamos una práctica, y si no entramos a pórtico, a las columnas, porque ustedes saben que un pórtico es el conjunto de vigas y columnas. Entonces, lógicamente, ahora lo que falta es las columnas. Las columnas. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Acá está lo que dijimos, ¿no?
Lo que dijimos acá está, MPR1 en la izquierda, más MPR2 cambiado de signo, sobre el N más QL en medios. Aquí le pone más menos porque no sabemos qué signo van a tomar, pero siempre esto es una suma porque son diferentes, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer, lo que hemos hecho en la práctica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay, se me han quedado callados. Si no hay ninguna pregunta, voy a parar aquí la clase. Muchas